Damos gracias a aquellos que se han conectado en esta noche. Vamos a hacer una oración para comenzar la clase bíblica. Padre Santo, venid a tu presencia, dándote gloria y honra, pidiendo al Señor que todo lo que se enseña aquí sea para la gloria y honra tuya. Señor, te pido que tú hagas tu voluntad, Señor, en este día y que podamos salir edificados con esta clase. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a estar continuando, ¿verdad? Vamos a continuar lo que estábamos enseñando en varios martes, que es la vida sobre José. Ahora, José, ¿verdad? José fue una persona que fue procesada y Dios sacó lo mejor de él, ¿verdad? Podemos ver lo que Dios hizo a través de del proceso de José. La lectura vamos a estar leyendo en Génesis 40, que el título del día de hoy sería Aprobados en el olvido, pero preparados para el palacio. Vemos ver que Dios tuvo un propósito con José desde el principio, desde que Dios lo eligió hasta posicionarlo en el gobierno de Egipto. La próxima página. Next page. Aquí podemos ver el proceso de José. Ok. En Génesis 40 dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. El faraón se enfureció contra sus dos funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, de la, de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los encargó a José y les servía. Próxima página. Y así entramos en el estudio de hoy. Podemos ver en la gráfica el proceso de José desde su inicio hacia su gobernadura. Podemos ver el vestido del favoritismo que le dio su padre. Después llega a la reflexión, el vestido de la transformación, el vestido de la oportunidad temporal, la reflexión y llegando a la gobernadura. Aquí podemos ver el transcurso de lo que pasó José en medio de todo este transcurso. Ok, podemos ver que entre todo esto, Dios siempre estaba en medio de José. Se puede ver que Jehová estaba con José en medio de su proceso. Próxima página. Next page. Objetivo: Dios está con nosotros en el proceso. Eso es lo que yo quiero que en el día de hoy nosotros podamos analizar. Que Dios, no importa la situación que tú estás, Dios está en medio de el proceso. Dios está restaurando, levantando, obrando en medio de la situación. Dios no se ha olvidado de ti, sino Él continúa en el proceso. Próxima página. Ahora, ¿qué podemos ver? Bueno, la custodia y confianza que vemos los primeros versículos, que del 1 al 4, el copero y el panadero del faraón. El copero y el panadero de Faraón estaban con él en la cárcel, ¿verdad? Estaban encarcelados. José queda a cargo de ellos. José se mantuvo en el cuidado de estos dos funcionarios. Podemos ver la confianza, ¿verdad? Que el carcelero le permitió a José estar bajo la custodia de estas dos personas. La próxima página. Serían el sueño y la tristeza,
que se encuentran en el verso del 5 al 8. Ambos sueñan. José afirma, no son de Dios las interpretaciones. José le deja entender a ellos que todo, ¿verdad? Todo lo que sucede en ese alrededor, toda la revelación, ¿verdad? Que estaban teniendo eran de parte del Señor. Podemos ver que también marca que José no había soñado desde que no había tenido una revelación desde que salió de la casa de su padre. Ahora vemos que José vuelve a retomar esas interpretaciones, vuelve a tomar esa posición y le hace un allegado a ellos. En esta vez le dice a ellos que no es de Dios las interpretaciones. En otras palabras, yo te puedo dar la revelación. Ahora, próxima página. Ahora, el sueño del copero, la restauración en 3 días. José pide un acuérdate de mí. Podemos ver esta parte, ¿verdad? José, no vemos en la historia de José anteriores que él le dice a nadie que se acuerde de mí, sino a este hombre, después que le interpreta el sueño, le dice, acuérdate de mí, no te olvides de lo que Dios te reveló, no te olvides de que yo por medio de Dios te revelé este sueño, acuérdate de mí. A veces nosotros nos sentimos en ese ángulo, ¿verdad? Y nos sentimos tristes porque pensamos que Dios no se acuerda de nosotros o no se ha olvidado de nuestro sueño, se ha olvidado de nuestro propósito. Pero tenemos que recordar que Dios siempre está en medio de el transcurso. El próximo, ok. Sueños del panadero. Juicio en 3 días. Josué dice la verdad, aunque duela. Muchas veces nos ponemos en situaciones de en este momento, nos vemos en situaciones que tenemos que decir, ¿verdad? Lo que Dios nos revela sin pelo en la lengua, en otras palabras. Tenemos que ser honestos y revelar lo que Dios está tratando de llegar a cabo a través de las revelaciones, de los sueños, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Tenemos que hablar sin miedo, confesar y decir la verdad, ¿verdad? No podemos ocultarla o ponerlo más bonito de lo que queremos que sea, porque cuando Dios habla, Él es claro, y cuando Dios dice algo, se cumple. Habla, siempre habla lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Próxima palabra, próxima página. Ahora, el cumplimiento y olvido. En el cumpleaños del faraón se cumplen las interpretaciones. El copero se olvida de José. Podemos ver que en el del capítulo, del verso 20 al 23, vemos el cumplimiento de lo que estos dos hombres soñaron, del cumplimiento de 3 días. Ahí vemos que la revelación era real, la revelación tenía un propósito y se iba a cumplir. Vemos el transcurso, como dije anteriormente, como Dios trató con José para llevarlo al faraón, ¿verdad? Para llevarlo al conocer al faraón. Próxima página. Ahora, la fidelidad en la prueba. Muchas veces nosotros nos sentimos, ¿verdad? Nos sentimos que esta prueba no se acaba, que esta prueba no tiene fin, ¿verdad? No tiene término. Nos sentimos que, ¿cómo vamos a llegar? Bueno, la fidelidad sobre todo. La fidelidad en medio de tu prueba te va a llevar a grandes cosas, te va a llevar a grandes propósitos con Dios, te va a llevar al cumplimiento que Dios ya depositó en tu vida. Podemos ver que José, de prisionero, llegó a ser gobernador de Egipto. Pero no fue porque José buscó la posición, no fue porque José compró la posición, no fue porque José se escaló para llegar allá, sino fue por la fidelidad
que le tuvo al Señor. Dice que sobre todo lo que José hacía, Jehová siempre estaba con él. Jehová siempre estaba dándole la prosperidad. Jehová siempre estaba bendiciéndolo, llevándolo en grandeza, porque José era fiel a Dios. Vemos ver que en la gráfica que José llegó de prisionero a gobernador de Egipto. En medio de lo que estamos pasando, recuerda que Dios está con nosotros. Próxima página. Ok, ahora vemos el significado de estos 3 días. En 3 días el destino de estos hombres cambiarían por completo. Estos hombres al ser prisioneros tenían ya el faraón tenía un destino para ellos. Estos hombres nada más estaban esperando que el faraón tomara la decisión qué iba a hacer con ellos, ¿verdad? A quién iban a libertar y a quién iban a condenar. Estos 3 hombres estaban esperando un cambio en su vida. En 3 días, uno sería restituido y otro condenado, tal como lo reveló Dios. En la prisión, Dios, ¿verdad? Ya estaba moviendo los hilos. Lo que hoy parece quietud, en 3 días puede convertirse en cumplimiento. Su palabra llega a tiempo. Nuestra parte es permanecer fiel mientras llega el giro. Para tener victoria, para poder conquistar lo que Dios nos ha prometido, nos tenemos que mantener quieto y esperar en el propósito de Dios. Dios nos está llamando en este día, amado hermano, a mantenernos firme y esperar sus respuestas, su victoria, ¿verdad? Si nos mantenemos fiel a Él, si nos mantenemos quietos, Dios nos restaurará y nos levantará en alto. Próxima página. Ahora, las interpretaciones pertenecen a Dios. En el verso 8 nos dice esto: José depende de Dios, da gloria a Dios, sirve a otros sin controlar los resultados. José se mantuvo puro en lo que él representaba. No le importó la reacción de ellos al decirle a uno que iba a morir y al otro que iba a ser libre. José interpretó el sueño tal como Dios se lo reveló. Asimismo, nosotros tenemos que mantener nosotros fiel a Dios, creer en su palabra y decir lo que Dios, ¿verdad? Nos ha mostrado sin temer, ¿verdad? Lo que otros piensen de nosotros o lo que digan. Mantente fiel en tu palabra, sé directo como Dios quiere que sea y habla la verdad. Próxima para. Ahora, ¿qué aprendemos del corazón de José? Una reflexión que nos tenemos que llevar en esta noche. ¿Qué tú aprendes, verdad? ¿Qué tú puedes aprender del corazón de José? ¿Cómo José se comportó en medio de estas, de este proceso que tuvo, desde que fue vendido por sus hermanos hasta caer en prisión, después del engaño, ¿verdad? De la falsa mentira que dijo la mujer de Potifar? ¿Qué podemos aprender nosotros? ¿Cómo nosotros podemos comportar en medio de estos procesos? ¿Cómo nosotros podemos revelar, verdad, quiénes somos en el Señor, verdad? Porque ahí mismito el Señor se quiere revelar en nosotros, nos quiere mostrar qué somos nosotros en Él. Ahora, ¿qué aprendemos del corazón de José? Próxima página. Ahora, cuando tu vida parece detenida, sé fiel donde estás, sirve, guarda tu integridad y confía en que Dios no ha terminado. Dios todavía no ha terminado contigo. Dios todavía está procesándote y está preparándote para cosas mayores. Dios quiere mostrarte, ¿verdad? Lo que Él quiere hacer contigo, con tu vida, con tu familia, con tu ministerio, con lo que Dios ha puesto en tus manos, con tu don, con el don que Dios te ha permitido que tú obtuvieras.
Ahora, ¿qué nosotros estamos haciendo con eso? ¿Con cómo nosotros nos estamos comportando en medio de los procesos? ¿Estamos quejándonos? ¿Estamos maldiciéndolo? ¿Estamos comportándonos ignorantemente? Ahora, de la forma que tú te comportes en medio del proceso será el resultado de lo que haya por venir. Próxima página. Ahora, Dios, ¿verdad? Dios forma el carácter en el proceso para posicionarnos en su propósito. Punto número uno, ¿cuál es tu lugar de cárcel? ¿Dónde tú te encuentras en este momento? ¿En qué situación tú te estás encontrando que estás siendo cuestionado? Dos, sé fiel a Dios en medio de lo que tú estás pasando, en medio del proceso, de las calumnias, de las mentiras, de lo que se ha levantado en contra de ti. En medio de eso, mantente fiel y sirve con amor, no importando lo que tú estás pasando, no importando el proceso, la prueba, el problema sirve a Dios con amor, que tu amor por el Señor, por la obra de Dios, por lo que tú haces, no cambie, ¿verdad? Que tu situación que te está rodeando no haga que cambie tu amor o tu propósito en el Señor. Próxima página. Ahora, Filipenses 1:6 dice lo siguiente, estando convencido de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Permite, ¿verdad? Que el Señor continúe orando contigo, porque todavía estamos personas en medio del proceso, no importando si sales de uno, vas a entrar en otro. Dios todavía no ha terminado contigo. Dios sigue obrando en nuestras vidas, Dios sigue obrando con nosotros, Dios sigue transformándonos, abriéndonos otras puertas, ayudándonos a mejorar en ciertas áreas. Dios todavía está en proceso con nosotros. El cristiano vive una vida de proceso, el cristiano sigue mejorando cada día más y más y más, ¿verdad? Dios sigue obrando en nosotros, ¿verdad? No te apartes de lo que Dios tiene para ti. No, no te descuides, no tengas miedo que Dios, como estuvo con José, estará contigo en medio del proceso. Ahora, la cárcel no fue el final de José, fue su aula. Aunque fue tratado injustamente, Jehová estaba con José y le dio gracia y propósito en medio del encierre. Allí sirvió con excelencia, administró lo que tenía y usó su don para bendecir a otros. Interpretó los sueños del copero y el panadero, aun cuando nadie le devolvió el favor de inmediato. Podemos ver que el copero se olvidó de José en un momento y continuó haciendo su obra después que salió en libertad. Dios usó ese lugar oculto para transformar su carácter y abrirle en el tiempo preciso la puerta al palacio. Ahora podemos ver que José, después que terminó con el copero y el panadero, al tiempo fue que el copero se recordó de José, porque el faraón tuvo un sueño que nadie que estaba alrededor de él le podía interpretar. So, el proceso que pasó José fue para llevarlo al palacio, no solamente para eso, sino para traer a su familia, traer a sus hermanos, aquellos que lo vendieron, aquellos que lo odiaban. Asimismo, José pudo ser de bendición. Su sueño que tuvo, que se reveló a sus padres, ese sueño se dio cumplido cuando pudo estar junto con sus hermanos y sus padres en Egipto. Podemos ver que todo este proceso que pasó José no fue en vano, sino era un propósito, un llamado que Dios tenía en la vida de José para poder elevar y darle cumplimiento de cosas mayores y aún que habían por venir. Por medio de José, sus hermanos llegan, su familia a Egipto y son bendecidos porque todo lo que ellos tocaban, todo lo que ellos hacían, Dios lo multiplicaba.
Sé de bendición para otras personas. Sé de bendición para aquellos que te vean en menos, aunque tú creas, ¿verdad? Que no estás haciendo el efecto, lo estás haciendo. Dios está en medio de tu proceso. Recuerda esa palabra. Dios está en medio de tu proceso. Cuando sientas esa presión, ese temor, ese miedo que estás solo, sola, Dios está contigo en medio del proceso. Finish. Así que Dios lo bendiga. Gracias por conectarse y hago una oración de culminar. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas usando, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas dando palabra de vida, Señor, que nosotros podamos ser bendición para otros, Padre Santo, y que podamos edificar otras vidas en medio de nuestro proceso, Señor. Que aunque aquellos nos miren de menos, Señor, tú, Señor, nos tienes en más. Te damos gracias, te damos gloria y honra. Te bendecimos, Dios. Amén. Bendiciones.